Empezamos. A ver, un poquito. Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, junto con la pandemia generada por el COVID-19, el Perú se encuentra en una crisis económica y política de proyecciones impredecibles. De ello nos hemos preocupado en anteriores conferencias dictadas por los doctores Adolfo Chirí de la Universidad de Harvard y del doctor Mario Tejada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, la crisis política se ha visto agudizada por hechos inéditos en la historia política del Perú. Las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo han adquirido dimensiones dramáticas que han llevado a la disolución del Parlamento y con el advenimiento del nuevo Congreso a una inesperada contraofensiva parlamentaria. Al momento se han producido dos mociones de vacancia contra el presidente de la República. La primera, número 12090, presentada el 10 de noviembre de este año, fue desestimada porque obtuvo solamente 32 votos a favor, mientras que 78 representantes votaron en contra y 15 congresistas se abstuvieron. La segunda, muy reciente, del 20 de octubre de este año, admitida el 2 de noviembre y debatida el 9 de noviembre, ha merecido, como ustedes saben, la vacancia. Pero independientemente de los resultados, es claro que el debate en la sección plenaria en ambas ocasiones se ha articulado entre dos ideas matrices contrarias: aceptar el pedido de vacancia por razones políticas y desestimar por razones jurídico-constitucionales. Entonces, lo que ha quedado evidenciado es que el acuerdo adoptado por el Congreso ha privilegiado una lectura del texto constitucional sobre la causal de vacancia contenida en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, la cual dice la incapacidad moral del presidente de la República. Sin embargo, debemos decir que el debate sobre este fundamento de moción de orden del día, tanto la primera como esta segunda, ha sido pobre. Y ha sido pobre no solo en el Parlamento, sino en los medios y en las redes sociales. Solo en círculos pequeños y no comprometidos con una animadversión o fidelización malentendidas se ha debatido el tema con imparcialidad. ¿Puede invocarse el causal de incapacidad moral como un mero acto político fuera de las causas constitucionales? ¿Puede invocarse la incapacidad moral como un acto sin contemplar la naturaleza política de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Mi nombre es Arturo Landaure González, gerente general de la empresa Oviedo y Landaure Consultores, y le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la incapacidad moral presidencial que será dictada por el abogado profesor universitario Rafael Cantoni. El profesor Cantoni es abogado con doble titulación por las universidades de Alicante en España y de Lima, en el Perú. Magíster en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, en la cual ha obtenido un importante diploma de estudios avanzados en el área de Derecho Constitucional. Asimismo, ha logrado un Experience in Research de la Unión Europea en temas de Derecho Constitucional, transparencia, democracia y acceso a la información pública, a lo que aúna un diplomado de Ciencia Política y Procesos Políticos de la Universidad Santiago de Compostela. Asimismo, además de haber sido profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ha laborado en el prestigioso estudio Grau en la Dirección General Parlamentaria del Congreso de la República y en la Superintendencia de Bienes Nacionales, SUNAR. Entre el año 2016 y el 2020 se ha desempeñado como asesor de la jefatura de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, director de la Escuela de Bomberos de la misma institución y analista de la primera sala del Tribunal de Transparencia y Acceso de la Información. También ha participado como penalista en debates académicos sobre
el carácter igualitario de acceso a la representación parlamentaria y las capacidades de gestión de los representantes, los requisitos y exigencias de los precedentes o prácticas parlamentarias para constituir fuente vinculante de derecho, y ha concurrido al segundo Congreso Internacional de Derecho Parlamentario, presente y futuro Congreso de la República, realizado en la Universidad de Lima. Dejo con ustedes el uso de la palabra al profesor Rafael Cantoni. Adelante, profesor. Muchas gracias, Arturo. Me dejas animado con las palabras. Buenas noches a todos. Vamos a realizar un análisis de la vacancia presidencial. Y para ello voy a tratar 4 grandes puntos, 4 grandes apartados que nos van a permitir tener una visión global de este problema. ¿Okay? Porque efectivamente tenemos un problema en la aplicación de esta institución de la vacancia presidencial. ¿Por qué tenemos un problema? Porque es controvertido. No habría problema, no había cuestionamiento si no fuera controvertida la aplicación de esta institución. Entonces, vamos con la primera parte. La primera parte voy a concentrarme en las bases teóricas del poder parlamentario. El Parlamento es el que ha ejecutado esta figura constitucional. Por lo tanto, vamos a ver las bases sobre las cuales el Parlamento ha adquirido estas funciones a través de la teoría política que ha ido alimentando pues, los textos constitucionales actuales. Luego vamos a hacer un análisis del presidencialismo peruano y sus particularidades. Y una de estas particularidades, pues, son estos checks and balances, ¿no? O pesos y contrapesos, como decía Montesquieu, que hacen que hayan relaciones y fricciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Finalmente, voy a hablarles sobre la vacancia presidencial en abstracto y en concreto, y luego, si nos alcanza el tiempo, revisamos un poco lo que es el conflicto de competencias del Tribunal Constitucional. Espero, pues, hacerlo breve y hacerlo preciso a la vez. Entonces vamos con las bases teóricas del poder parlamentario. Y lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de términos parlamentarios es John Locke. John Locke, en 1690, ¿no?, señala en el segundo ensayo sobre el gobierno civil que el poder legislativo era el poder del Estado más importante. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque antes de él, ¿no es cierto?, el poder era absoluto y limitado. Bueno, acordémonos pues de Maquiavelo, de Thomas Hobbes. Entonces, con John Locke viene la primera revolución parlamentaria. Esta primera revolución parlamentaria hace pues que el Parlamento sirva, tenga su principal objetivo en frenar los avances que podría tener el Ejecutivo en materias que no las tiene reguladas. Entonces, esa es el principal aporte de John Locke en esto. Además, dice pues John Locke que el pueblo, ¿no es cierto?, es el único mandatario del poder legislativo. Entonces, reconoce a un parlamento cuando antes no se reconocía su validez para limitar los poderes del Ejecutivo. Entonces, la razón de ser del Parlamento, además de su función legislativa, es también la función de control. Entonces, esto es reconocido por John Locke, y luego podemos citar, pues, a Charles de Secondat, ¿no?, el barón de Montesquieu, que escribió el Esprit de Loi, el espíritu de las leyes, ¿no? Lo que hace Montesquieu es configurar los poderes como los tenemos en la actualidad. Esta división de legislativo, ejecutivo y judicial se la debemos a Charles de Secondat, conocido como Montesquieu, ¿no? Y en su libro 11, precisamente hace un momento lo he estado leyendo, ¿no? Señala pues en su capítulo 6, libro 11, capítulo 6,
que todo se habría perdido si la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes, o una sola corporación de personas ejerciera los tres poderes, y que no se podía al mismo tiempo dictar las leyes, ejecutar las resoluciones y al mismo tiempo juzgar los delitos o las controversias entre particulares. Entonces dice algo muy importante Montesquieu, ¿no? Él está contra la concentración del poder. Entonces, no solamente hace referencia a un poder legislativo y ejecutivo, como John Locke, sino que también incorpora al poder judicial como un órgano también de control. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos a buen ritmo. Entonces, finalmente, pues, lo que plantea Charles de Secondat es este sistema de división de poderes moderno, que con algunas enmiendas y algunas precisiones que los americanos hacen, adoptan en su sistema presidencial, del cual somos principal herederos, podría decirse, ¿no? Entonces, el fundamento principal de Montesquieu, su motivación principal es justamente, pues, evitar esta concentración de poderes en cualquiera de los poderes constituidos, porque si se concentraban poderes en un solo órgano, ya no se podía garantizar la libertad de los ciudadanos. ¿Y en qué se inspiró nuestro filósofo Montesquieu? En el gobierno inglés, donde el poder ejecutivo estaba efectivamente limitado por el Parlamento. Todos recordamos hechos históricos, pues, ¿no?, que marcaron el constitucionalismo inglés, y este ha sido, pues, reinterpretado y se le denomina los checks and balances en Estados Unidos, luego que adoptan su constitución. Entonces, es importante esta teoría de la división de poderes de Montesquieu en el sentido que, más allá del control que puede hacer un órgano de otro, hay una interrelación de las funciones de cada uno de estos. Y me llamó mucho la atención, quise citar textualmente, pues, a Montesquieu cuando dice que si el poder ejecutivo no tiene el derecho de contener los intentos del legislativo, también el legislativo puede ser un poder despótico, ¿no? Que pudiendo atribuirse toda facultad que se le antoje, anulará los demás poderes, y señala también, pues, al poder legislativo como un poder hambriento, ¿cierto?, que puede absorber finalmente y también puede convertirse despótico. Esto en palabras, pues, de Montesquieu, ¿no?, que señala que no puede ser para el Parlamento tampoco un poder absoluto, sino que tiene que estar limitado también por otros poderes del Estado. Lo dijo Montesquieu en su libro 11, capítulo 6, del Esprit de Loi. Dicho esto, esas son las bases teóricas del parlamentarismo, pues, siendo bastante simplificados realmente, ¿no? Y vamos a analizar entonces el primer problema importante respecto al funcionamiento de estos mecanismos de interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y para ello tenemos que hablar del presidencialismo y del parlamentarismo, un tema que estoy seguro ustedes que están familiarizados con temas parlamentarios no van a tener ningún problema en captar en la primera, ¿no es cierto? Vamos a revisar, pues, de dónde proviene el modelo presidencialista. Como hace un momento lo dije, los padres fundadores, Madison, Hamilton y Jay, escriben, pues, una serie de artículos en defensa de la unidad. Estos documentos se denominan más adelante el Federalista, el famoso libro, donde señala que los presidentes deben ser elegidos por votación. Recordemos que esto, pues, no ocurría porque en Europa estaban saliendo de las monarquías absolutas, ¿no?, y era bastante complicado hablar de sufragio universal. En todo caso, habían sufragios censitarios, parcializados, y también en el modelo estadounidense se consagra, pues, esta nueva manera republicana de gobernar. Y de aquí es donde nace el presidencialismo como tal. Y si
Utilizamos un texto sencillo, un diccionario. Acá tengo el diccionario de la RAE, por ejemplo, nos dice pues, que el presidencialismo es una organización política, ¿no? Un sistema dentro de una organización política en el cual el presidente de la República también es el jefe de gobierno, sin depender de la confianza de las cámaras. Ya esta definición que nos da la RAE nos permite analizar tres elementos. Lo primero, del presidencialismo, que es un sistema. Luego, de que el presidente es independiente del jefe de gobierno. Entonces hay un jefe de gobierno, ¿no? Y hay un ejecutivo propiamente, y que no se depende de la confianza de las cámaras. Esto diferenciándolo pues del sistema parlamentarista. Como ustedes saben, en un sistema parlamentarista, España, Italia, ¿no? Se vota al Congreso y el Congreso elige a el jefe de gobierno, cosa que no sucede en los presidencialismos. En los presidencialismos tenemos dos votaciones diferenciadas. Una votación por el presidente y otra votación para el poder legislativo. Entonces, ¿cuáles son las características principales, en suma, del modelo presidencialista? Primero, las elecciones diferenciadas. El Ejecutivo tiene una votación y el Parlamento tiene una votación. Y luego, como consecuencia de ello, hay una supervivencia independiente de cada uno de los órganos. En un sistema neto de separación de poderes, el Poder Ejecutivo no depende del legislativo para sobrevivir. Esto es, en Estados Unidos no existe la censura parlamentaria, no existen las estaciones de preguntas, no existe la interpelación, ¿no? Ni siquiera existen los ministros, se les llama secretarios, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de un sistema realmente diferente, del cual hemos tomado las principales características, ¿ok? Que es la separación de poderes, la separación que es diferente a la confusión de poderes que ocurre en Europa. En Europa, si no hay correlación de fuerzas, si no hay una mayoría, no se puede hacer gobierno. En cambio, aquí tú sales elegido y puedes tener un parlamento adverso. Y ese es uno de los problemas del presidencialismo. El politólogo prestigioso Scott Mainwaring señaló pues que podía tener este sistema presidencialista algunas consecuencias negativas, ¿no? Especialmente si había niveles altos de fragmentación, que es nuestro caso, ¿no es cierto? Esto podía, pues, ser más proclive a la inestabilidad política, ¿no? Mucho más proclive a la inestabilidad política que en un sistema bipartidista. Entonces, la mezcla del sistema presidencialista con un alto nivel de fragmentación trae problemas evidentes, ¿no? Es una combinación difícil, dice Scott Mainwaring, que genera un estilo político contrario a la cooperación con el gobierno. El Parlamento desea obtener sus propios logros y compite de alguna manera contra el Ejecutivo. Entonces no genera una cooperación instantánea. Ese es uno de los problemas que acota Scott Mainwaring, ¿no? Entonces, el resultado puede ser un presidente electo con dificultades para formar y mantener coaliciones de gobierno, lo cual le va a generar problemas de estabilidad y para poder sacar adelante las políticas públicas. Esto es más que evidente, ¿no? Entonces, rápidamente quiero hacer un cuadro comparativo, ¿no? Entre parlamentarismo y presidencialismo. La columna que ven aquí, la segunda, se va a referir al parlamentarismo y esta última, la del presidencialismo. Entonces, el primer criterio que vamos a usar es la legitimidad. La legitimidad. Y en el sistema parlamentarista tenemos una confusión de poderes. Hay una confusión de poderes porque hay una legitimidad única. El votante vota al partido que va a ir al Parlamento y el partido en el Parlamento va a escoger al poder ejecutivo. Entonces hay una confusión de poderes y no hay una separación. En cambio el gobierno
el sistema que es presidencialista va a generar dos poderes, con una legitimidad cada uno. Hay una legitimidad del Ejecutivo, y vaya que nosotros la podemos sentir también, y hay una legitimidad del poder legislativo o parlamento. Entonces, ¿esto es producto de qué? En un proceso electoral, ¿no? La votación es doble y la convocatoria de elecciones es fija. En ese sentido, nosotros somos presidencialistas. En caso de Europa, por ejemplo, o de España, la convocatoria de elecciones es potestad del jefe de gobierno. Y él la convoca cuando no puede coalicionar fuerzas dentro del Congreso. Entonces, tenemos ahí una dinámica muy diferente, ¿no? La primera columna aquí, como les comentaba, es el parlamentarismo, y esta última columna sería el presidencialismo. Respecto a la formación de políticas, pues, en Europa hay una colaboración instantánea. ¿Por qué hay una colaboración instantánea entre los dos poderes? Porque si no, no se puede formar gobierno, y si no se puede formar gobierno, cae el poder ejecutivo, cae el presidente del gobierno. Entonces tiene que haber una colaboración obligada entre las fuerzas políticas. En cambio, en el Congreso no hay una seguridad, no hay una colaboración instantánea entre poderes. Ojo que no todos son defectos los del presidencialismo, pero estoy haciendo hincapié en algunas características que nos comprometen en esta situación que tenemos. Nosotros vivimos una relación complicada, ejecutivo-legislativo, que trasciende el gobierno presente, ¿no? Que ya son varios gobiernos en los cuales hemos visto, pues, este problema de colisión de poderes o enfrentamientos. Que debo decirles que no nos debe asustar, porque el sistema democrático, como está diseñado que haya fricciones entre ambos órganos, especialmente en los sistemas presidencialistas, y que a través de esta fricción se generen, pues, los flujos informativos y de accountability, ¿no? O control político que pueden tener otros actores sociales. Entonces, no todo es negativo en el presidencialismo, pero hay otros factores que hay que tener en cuenta, pues, como el sistema de partidos, por ejemplo, si es bipartidista, si es multipartidista, si hay polarización política, ¿no? Pero generalmente esta fórmula multipartidaria unida al esquema presidencial trae problemas de enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo. Bueno, ¿y cuál es el modelo peruano? ¿Es estrictamente presidencial o no? ¿Parlamentario? No, no es parlamentario. Entonces, el primer problema que tiene el estudioso del derecho constitucional peruano es encontrar al modelo peruano, y todo el mundo dice, no, es presidencialista. La verdad es que no se encuadra con exactitud en el esquema presidencialista. Ya el maestro Francisco Eguiguren había hablado de un presidencialismo atenuado, ¿no? Y Chirino Soto expone con estos términos, pues, en el CCD, y señala, pues, efectivamente que nuestro sistema no es un presidencialismo puro, tampoco es un semipresidencialismo como los franceses, ni tampoco es un gobierno parlamentario, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, esa es una pregunta que nos vamos a seguir haciendo. Esto es una cuestión, últimamente, que le hablan de presidencialismos atenuados, ¿no? O presidencialismos matizados, ¿ok? Para diferenciarlo, pues, del esquema de Estados Unidos. En el esquema de Estados Unidos, el Parlamento no tiene ninguna potestad para censurar ministros, porque ni siquiera hay ministros, son secretarios de Estado. Entonces, el Parlamento no puede presionar al Ejecutivo a través de las personas para que cambie su política. Este cambio de política que los americanos le llaman el steering, ¿no? El golpe de timón, pues no se puede hacer a través de ministerios ni autoridades del Ejecutivo.
porque son intocables ante el Congreso. El Congreso, salvo que pase una cuestión mayor absolutamente extraña, ¿no es cierto?, no es que el Parlamento cita al presidente y el presidente va. Esto no se ve normalmente. Entonces, hay distintos politólogos, viejos y nuevos. Me hace acordar la expresión del otro día, ¿no? Si tú no tienes unos constitucionalistas que te gustan, yo tengo otros acá, ¿no? Lo dijo un periodista, ¿no? Si no te gustan mis constitucionalistas, acá tengo otros, ¿no? En el Perú los politólogos sugieren que este mecanismo de censura implica una subordinación política del Ejecutivo hacia el Parlamento y que le resta mucha agilidad, porque el Poder Ejecutivo no debería tener este mecanismo infiltrado porque es un mecanismo de los gobiernos parlamentarios, no es un mecanismo del presidencialismo. Y acá pues tenemos también la vacancia como uno de estos mecanismos que existen en la Constitución. Entonces, en suma, en Perú el modelo es un presidencialismo matizado o atenuado. Como ustedes saben, el presidente se elige con un sufragio general y es responsable ante el Congreso, ¿no?, de pues algunas cosas, que lo vamos a ver en un momento, ¿no?, pero especialmente sus ministros, por separado o en conjunto, pueden ser interpelados y censurados, cosa que no sucede pues en otros sistemas presidencialistas, ¿no? Entonces, hay una sujeción considerable del gobierno al control parlamentario y esto se ha visto agravado en los últimos años, o se ha visto de forma más complicada estos últimos años. Entonces, tenemos un cóctel explosivo. Acá conseguí un vaso rompiéndose, que me hace acordar lo que es un cóctel explosivo, ¿no? Las estaciones de preguntas, la interpelación, censura y vacancia son herramientas que tiene, por un lado, el Parlamento, pero por otro lado, el Ejecutivo tiene el voto de confianza, la disolución del Congreso y veto. ¿Okay? Entonces, acá hay bastantes ganchos y bastantes frenos entre los poderes. Y esto podría funcionar, efectivamente, podría funcionar siempre y cuando haya ciertos niveles de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero estos de acuerdo no los hemos tenido en los últimos años. Y ahora ha sido mucho más patente este problema, llamarlo así, un problema. Son sucesos que suceden en nuestra historia constitucional. Y ahora vamos a hablar de la vacancia. Entro en la mera materia. ¿Y qué cosa es la vacancia? Vamos a tratar de pasar rápido esto. Principalmente, pues, en la vacancia tenemos a dos actores fundamentales, son el Ejecutivo y el Legislativo. Acá, esta foto me pareció bastante buena y bastante premonitoria también, ¿no? En una coyuntura de pandemia tenemos a un presidente debilitado con múltiples acusaciones frente a un presidente del Congreso sin respaldo popular. No se puede decir que haya un respaldo prioritario, pero igual las democracias no son asamblearias y de confirmación vía encuesta. Realmente, pues, las democracias actuales toman fotografías, ¿no es cierto? Y esas fotografías se mantienen estáticas. ¿Ok? Acá, pues, ha habido una serie de temas que mejor debatimos en la segunda parte, ¿no? La vacancia, vuelvo al diccionario, que proviene del latín vacantia, ¿no? Es lo que se llama cuando un empleo está sin proveer, cuando una posición está vacía, ¿no? Es una situación en la cual un titular de un cargo queda privado para seguir ejerciendo. Eso es una vacancia. No solamente la vacancia es presidencial,
en nuestro sistema jurídico hay vacancias también en el poder, las municipalidades, ¿no? Los gobiernos regionales también tienen procesos de vacancia. Hemos vivido también una vacancia de alcalde, ¿no? Y recordamos pues que también trajo una serie de situaciones particulares que no son hoy materia de análisis. Entonces, vamos acá. Vacado el presidente, tiene que asumir el lugar del presidente, el presidente del Congreso. ¿Esto por qué? Porque la Constitución lo señala así. La Constitución hace una regulación de la sucesión ante la pérdida del presidente. ¿Ok? La pérdida o la destitución del presidente. ¿A través de qué? De una declaración del Congreso, que declara un impedimento temporal o permanente. En el caso que estamos estudiando, la vacancia es una situación permanente. Y está contemplada pues en el artículo 113 de la Constitución, que yo los invito a revisar. Igual en un momento vamos a revisar un poco más sobre este artículo. ¿Okay? El artículo 115 hace referencia al impedimento temporal o permanente, pero no lo desarrolla. Lo único que señala es que cuando está impedido de forma temporal o permanente el presidente, tiene que asumir las funciones el primer vicepresidente. Y cuando no es así, el segundo vicepresidente. ¿Okay? Entonces, por impedimento de ambos, recién el presidente del Congreso es el que entra a tallar como sustituto. ¿Ok? Y el presidente del Congreso está obligado a la convocatoria inmediata de elecciones. Artículo 115 de la Constitución, que tiene que analizarse conjuntamente con el 117. ¿Por qué? Porque el 117 nos da el marco de las acusaciones que se pueden tener hacia el presidente. Y si acá se señala en el artículo 117 que el presidente de la República solo puede ser acusado durante el periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales o parlamentarias o regionales o municipales, impedir las elecciones, y por disolver el Congreso, pero no en el caso de la disolución constitucional, que es ante la censura de 2 gabinetes ministeriales, sino cuando lo hace de una forma arbitraria, ¿no? Como en el caso del año 92, por ejemplo, ¿no? Eso tiene una penalización. Entonces, estos son los 3 únicos supuestos en los cuales prospera acusaciones penales hacia el presidente. Por eso se llama inmunidad presidencial. La inmunidad presidencial es bastante relevante para el caso que estamos analizando. El gobierno actual no realizó traición a la patria, ni impidió elecciones generales. A lo mejor podría discutirse sobre la disolución del Congreso que realizó. Sin embargo, ya en el estado de las cosas, no ha sido eso pues el destino que ha tenido la institución presidencial, ¿no? Lo que quiero analizar con sumo cuidado es el artículo 113 de la Constitución, donde está la clave y la punta de la madeja. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta y observan ahí en la pantalla, el artículo 113 señala 5 causales de vacancia. Esto es, se da la vacancia, ¿no? Y el Parlamento, luego de constatar esta causal, la declara. ¿Cierto? La declara. Ustedes van a ver
la vacancia de la República Vaca por muerte del presidente de la República. Es una causa viva, ¿no? Y si ustedes ven el numeral 3, la aceptación de su renuncia al Congreso, pues se ve la carta de renuncia del presidente, o sale del territorio sin permiso del Congreso, o no vuelve en el plazo fijado. Eso se ve con el movimiento migratorio, ¿no? O comprobando documentos. O la destitución luego de haber sido condenado por los delitos del 117, que señalé hace un momento. Estas son causales objetivas, salvo la del numeral 2, que señala la incapacidad moral o física, porque esa no la podemos constatar con los sentidos. Y eso trae un problema, porque al ser subjetiva esta causal, van a existir numerosas interpretaciones sobre sus alcances. ¿Quién lleva a cabo la vacancia presidencial? Pues el Congreso. Lo sabemos todos y lo hemos visto todos. ¿Cuáles han sido los hechos y los personajes en esta triste historia? Pues nuestro presidente, nuestro expresidente, ahora, ¿no?, que es el jefe de Estado, que personifica a la nación, ¿no?, ha dejado de ser presidente en virtud de esta figura jurídica del artículo 113, numeral 2. ¿Es constitucional la vacancia? Lo es. Es absolutamente constitucional porque está en la Constitución. En ese sentido es constitucional. Algunos hablan de otro tipo de inconstitucionalidades que en un momento voy a hacer también mención. Vamos a hablar brevemente de los dos procesos de vacancia. El primer proceso de vacancia, todo el mundo lo recuerda porque lo tenemos muy fresco, el problema, el escándalo de Richard Swing, ¿no?, de unos audios que originó varias cosas, ¿no? Originó, bueno, ahí tenemos a nuestro actual presidente, ¿no?, como uno de los protagonistas del proceso de vacancia número 1, le he puesto, ¿no? Hubo una serie de audios y de ahí se hizo referencia a causales de incapacidad moral, teniendo en cuenta los audios. Realmente esa fue la razón, pero no alcanzó la suficiente cantidad de votos. Por tanto, esta vacancia se archivó. Este escándalo, pues, esta vacancia basada en el escándalo de los 3 audios del caso de Richard Swing, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este primer proceso de vacancia? La importancia de este primer proceso de vacancia es que, si bien no prosperó, hizo que se discutiera la incapacidad moral en un ámbito académico y también en el hemiciclo. Y eso también hizo que el Poder Ejecutivo interponga una demanda competencial, la cual ha sido respondida el día de hoy por el Parlamento. Ha sido presentada el día de hoy los argumentos del Poder Legislativo. Y la demanda competencial sigue su curso, en tanto no haya un desistimiento del Poder Ejecutivo. Y hay que tener en cuenta, pues, que aunque exista desistimiento, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse, porque la sustracción de la materia en temas constitucionales es bastante relativa. El Tribunal Constitucional puede tomar en cuenta que, en aras del interés público, puede y debe pronunciarse. Y esto por el artículo 112 del Código Procesal Constitucional, que hace referencia a los temas constitucionales, pues, del conflicto competencial, ¿no? El artículo 112 señala, pues, que si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su competencia, va a declarar admisible la demanda, va a disponer los emplazamientos correspondientes, ¿no? Y en todo caso debe resolver dentro de los 60 días hábiles desde que se interpuso
la demanda. ¿Ok? Y el escándalo 2 ya tuvo una magnitud mucho mayor, porque las acusaciones fueron mucho más graves que en el caso del escándalo 1, ¿no? Acá hubo un tema de unas filtraciones, de unas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces. Vale decir que un aspirante a un colaborador eficaz es una persona que ha cometido un delito, ¿no? Y que está colaborando con la justicia, ¿no? Y que de alguna manera, pues, estos aspirantes a colaboradores eficaces estarían diciendo que han sido testigos de la entrega de sobornos a quien era entonces gobernador regional de Moquegua. ¿Okay? Esa es el escándalo. No hay más, porque realmente no hay mucha más información que se tenga, pero esto ha bastado a que, bueno, se insista en la vacancia y finalmente se haya conseguido, ¿no? Edgar Alarcón, el 2 de noviembre, o sea, hace una semana y un poco más, ¿no? Aseguró que había un sexto colaborador eficaz, ¿no es cierto?, que también tenía testimonios respecto a este dinero que habría recibido el expresidente Vizcarra. Voy a hacerle referencia, y no quiero explayarme de poco, a algunos aspectos relevantes de lo que es la incapacidad moral. La incapacidad moral no es nueva, ya existía en 1839, se hablaba de una perpetua imposibilidad moral. Y desde este año, desde 1839, se ha venido arrastrando en el ordenamiento constitucional. Podríamos hablar que es parte de la Constitución histórica esta perpetua imposibilidad moral. Pero ¿qué cosa significaba la imposibilidad moral en 1839? La imposibilidad moral era vista como la otra cara de la moneda de la imposibilidad física. Entonces uno era incapaz físico o moral. Si perdías la razón, te convertías en un esquizofrénico, ¿no? Eso era una imposibilidad moral de continuar un encargo. Entonces, desde ese entonces se ha ido arrastrando la figura de la imposibilidad moral con distintos nombres, ¿no? En 1839 se le señala como imposibilidad moral, luego incapacidad moral, luego la perpetua incapacidad moral, y luego se le cambia lo perpetuo por permanente. Finalmente, en la Constitución del 33 ya le dan al Congreso la posibilidad de declarar la incapacidad moral. Sin embargo, pues hay que evaluar que los congresos de aquel entonces eran bicamerales. Y ahora tenemos un Congreso unicameral, lo cual no hay momento de enfriar, no hay una cámara reflexiva. Entonces, esto sucede muy rápido y justamente esa puede ser una de las razones por las cuales todavía hacia afuera no ha habido un reconocimiento de el nombramiento del nuevo presidente. A lo mejor porque todo ha sido muy rápido. Y esto es porque un parlamento unicameral pues toma decisiones y al día siguiente realiza los actos ejecutivos para cumplir estas decisiones. Entonces, hay que reflexionar dos cosas. Primero, ¿qué cosa es la incapacidad moral? ¿No? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su sentido original? Y luego, ¿cómo funciona esta incapacidad moral en un órgano legislativo unicameral? ¿Sí? Esas son variables que hay que tener en cuenta para el análisis. Una sola vez se ha pronunciado el Tribunal Constitucional respecto a la incapacidad moral, y esto se ocurre el año 2003, donde una sentencia del Tribunal Constitucional señala que el colegiado, cuando revisa el procedimiento de vacancia, verifica pues que
que es muy sencillo realizar una vacancia por incapacidad moral. Dice, no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República declare vacante el cargo del primer mandatario. Entonces, sugieren, hacen una exhortación, como tiene potestad el Tribunal Constitucional, hace una exhortación para que el más alto cargo de la nación no quede vacante a consecuencia de una mayoría simple. Pues ello es atentatorio contra el principio de razonabilidad, dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, hay supuestos inaceptables que podrían llegar y que no son compatibles con un Estado social y democrático de derecho. Entonces, aconsejan, sugieren que no se use una mayoría simple para remover al presidente de la República. Ustedes recuerdan a Fujimori con hubo una votación mayoritaria, pero a él le bastaba una mayoría simple para removerlo. ¿Ok? Entonces, la mitad más uno removía al presidente. Pero el 2003 el TC hace esta observación, ¿no? Y señala en el fundamento 26, específicamente, de acuérdense pues del número, la 006-2003, ¿no? De un proceso de acción de inconstitucionalidad, 006-2003. Y señala pues en su fundamento 26 que el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso para legislar un procedimiento y la necesidad de una votación calificada para declarar la vacancia presidencial del artículo 113, inciso 2, que hemos hablado hace un momento. ¿Por qué? Porque de no ser así, se podría incurrir en una aplicación irrazonable de dicha disposición constitucional. Eso lo señala el Tribunal Constitucional en su fundamento 26 de esta sentencia 006 de 2006. Y alguno de ustedes me dirá, bueno, ¿y eso qué? Bueno, lo que sucede es que en ese momento se genera una corriente en la opinión pública, donde dice si efectivamente pues la jefatura del Estado y el gobierno no puede estar tan expuesto en los juegos de mayorías y minorías. Justamente esto sucedió en el gobierno de Toledo, entonces ya se podrán imaginar que iba perdiendo pues congresistas en el camino, ¿no? Entonces señalan pues que al tener la vacancia, estos componentes subjetivos y políticos, ¿no? Podía generar una situación arbitraria al no haber pues una cámara de reflexión y no haya procedimientos que consagren el enfriamiento de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo fue que actuó el Congreso? Pues como debía, porque recoge esta sentencia exhortativa y genera esta resolución legislativa 030-2003, que se publica en junio del 2004, que incorpora el actual artículo 89A en el reglamento del Congreso. Y para que no nos olvidemos qué cosa dice, pues la tengo acá, ¿cierto? Acá está el reglamento del Congreso, que contiene 6 disposiciones. Este artículo 89A señala varias cosas, voy a hablar lo importante. Señala en primer lugar que la moción de orden del día tiene que ser con el 20% del número legal de los congresistas, que la moción debe estar sustentado en hechos y en derecho, que tiene que estar documentada, ¿no? Que el presidente debe recibir una copia del texto de la moción y que cuenta con 60 minutos para efectuar los descargos. Esto se señala en el reglamento del Congreso, en el artículo 89A, recogiendo la exhortación del Tribunal Constitucional del año 2003. ¿Qué otra cosa recoge este artículo 89A del Congreso?
que para vacar se requiere 87 votos. ¿Okay? Una mayoría calificada de 2/3. Recordemos que este es un número importante, es una mayoría agravada que también sirve, por ejemplo, para la reforma constitucional. Entonces, se deja de lado esta mitad más uno y se genera este mini procedimiento de vacancia, pero como ustedes se dan cuenta, no se dice qué cosa es la incapacidad moral, no se la define, ni se realizan alcances adicionales respecto a ello. Ahora, no me corresponde a mí señalar si en el reglamento del Congreso tienen que definirse esas cosas. Los expertos parlamentarios podrán darnos a lo mejor su opinión al respecto. ¿Okay? Casos emblemáticos, bueno, el caso de Fujimori, ¿no? Donde hubo una renuncia por fax, ¿no? Sin embargo, pues, la incapacidad moral, señalan algunos que ha sido un error jurídico, puesto que la verdadera causal es una causal objetiva. Él no regresó al Perú en el plazo otorgado, y en todo caso correspondería, pues, una incapacidad moral ante hechos concretos, escapar de la justicia puede ser visto como incapacidad moral, pero como ustedes se dan cuenta, ya se le está dando otro sentido, porque no se le está dando el sentido de incapacidad mental, ¿no? Que es el supuesto que, como hemos visto, les he demostrado, existe desde 1839. Igualmente, Alejandro Toledo también tuvo la vacancia como una espada de Damocles, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, pues, o desgraciadamente, no sabemos, todos los escándalos que tuvo este gobierno, no prosperó como tal la vacancia. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski también tuvo esta espada de Damocles sobre su cabeza. Uy, ya me he pasado el tiempo, pero no importa, ya estoy concluyendo, ¿no? El escándalo PPK, ya no vamos a hablar del escándalo Tiene tiempo, PPK. doctor, disculpe. Puede tener tiempo, Muchas tómase su gracias. tiempo. Muchas gracias, Arturo. Entonces me lo tomo con un poco más de calma para redondear las ideas. Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, tuvo esta amenaza de vacancia. En la primera, nosotros nos acordamos lo que sucedió, el tema de Mamani, de los videos, bueno, no voy a entrar en detalles valorables políticamente, ¿no? Pero lo cierto es que acá comienza la madre del cordero, PPK renuncia, ¿cierto? Y ahora en el caso de Vizcarra la situación era mucho más agravada porque él no contaba con ninguna representación parlamentaria. Y eso a lo mejor fue su error político más grave, porque de haber tenido una bancada probablemente no habría sucedido esto. En un momento, pues, alguien debió, algún asesor debió conversar con él y reflexionar y debió presentar de alguna manera algunos representantes, y eso le hubiera permitido poder negociar a nivel parlamentario de forma más eficiente. A lo mejor estoy haciendo un ejercicio de lo que podría haber sido, pero la situación de Vizcarra se ha agravado al no tener representación parlamentaria que lo apoye, que lo sustente. Y unido a los mecanismos presidencialistas atenuados o matizados, como les he comentado hace un momento, han traído esta situación, pues, de destrucción del gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Bueno, se habla de la vacancia de Billinghurst, se habla de distintas historias, pero realmente no se ha aplicado. Dicen que es la cuarta vez que se aplica la vacancia. La verdad, esta es la primera vez que yo veo estas características propias y que efectivamente se saca al presidente con una vacancia, con toda la documentación y con todos los antecedentes del caso. Hay en Latinoamérica una serie de destituciones expresas o inducidas, y ahí podemos ver algunas: Collor de Mello, el 91, Abdalá Bucaram, el 97,
Yamil Maguad, la renuncia forzada. Fujimori, Fernando de la Rúa, también lo hacen renunciar. Y el caso de Fernando Lugo a mí me llama bastante la atención porque el Congreso, de acuerdo a la Constitución paraguaya, puede vacar por un mal desempeño de las funciones, lo cual es mucho más abierto que hablar de incapacidad moral, mal desempeño de funciones, y ahí lo vacan a uno. ¡Wow! Y es un ordenamiento constitucional que funciona simplemente porque el representante del Poder Ejecutivo tiene sus representantes, la otra cara de la moneda, en el Poder Legislativo. Entonces, no es que no se pueda gobernar, el problema es que no se tenga una correlación parlamentaria que apoye las políticas de parte del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Y para concluir, y porque me gusta ser breve, y lo bueno, dicen que es 2 veces mejor, ¿no es cierto? Hay argumentos a favor y en contra de la vacancia. Como se darán cuenta, yo no me he pronunciado ni a... Ahí creo que me habían quitado el audio. ¿Me escuchan Se bien? fue el audio ¿Pueden por un escucharme? momento, puede continuar, sí. Ya, perfecto. Parece que por error alguien me quitó el audio, porque no fui yo. Hay argumentos a favor y en contra de la vacancia. Vamos a revisar algunos. A favor, que es una medida simplemente política, que está puesta en la Constitución y por tanto hay que usarla. Entonces, basta el uso de la palabra y ese procedimiento parlamentario del 89A y la vacancia presidencial está bien hecha. En contra, se ha violado la presunción de inocencia, se ha violado el derecho de igualdad, se ha tomado en cuenta un testimonio de un colaborador, un aspirante a colaborador eficaz, ¿no? Frente a una persona que es inocente, ¿cierto? O que se declara inocente, entonces se destruye la presunción de inocencia. Ese es un argumento en contra de este procedimiento. Otro argumento a favor, que la institucionalidad no peligra, es una figura perfectamente constitucional, ese es un argumento a favor, pero por otro lado se dice que la fuerza de los votos no basta. Los que están en contra señalan que se está usando como una censura política, y la censura política no existe en un sistema presidencialista como el nuestro. Se quiebra el diseño constitucional. Finalmente, pues, tenemos otro argumento a favor de la vacancia, que señala que la Constitución no limita la figura ni el reglamento del Congreso, por tanto, debe aplicarse como está. Algunos profesores de la Católica se mencionaron hicieron públicos algunos argumentos que he podido recolectar, ¿no? El uso abusivo del derecho es uno de estos argumentos del artículo 103 de la Constitución. El artículo 103 dice que la Constitución no ampara el abuso del derecho, ¿no? Que se ha hecho una institución excepcional de forma reiterada y con extrema rapidez. Ese es otro argumento en contra. Otro argumento en contra bastante importante es que hay un pendiente en el TC, hay una vacancia pendiente y hay un proceso competencial que discute esto, ¿no? Finalmente, encontré 3 argumentos más que ya podemos discutir, pero es contundente también este argumento. Se señala que la vacancia es para causales sobrevinientes, y esto no es una causal sobreviniente, porque uno deviene incapaz moral, y no, la vacancia es para una causal sobreviniente, y esto es un hecho pasado, ¿ok? Este es un argumento también que tiene cierta solidez jurídica. Por otro lado, pues, se señala que no es una sanción, pero se está usando como una sanción, por tanto se está desnaturalizando esta figura jurídica. Y finalmente, pues, que el presidente es irresponsable jurídica y políticamente, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, y que lo moral finalmente hace referencia a lo psíquico o mental y no a lo físico. Creo que con esto ya tengo suficientes elementos
que les he puesto a ustedes para que puedan analizar y podamos conversar dentro pues de lo que nos interesa, ¿no? El tema que nos convoca. ¿Ok? Creo que con eso termino mi exposición. Prefiero captar la atención de ustedes en estos temas que he hablado y no ampliar más en procedimientos que están en análisis todavía en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. ¿Alguna pregunta de los participantes? Tengo unas preguntas que me han enviado para irlo haciendo en orden, señor profesor universitario. ¿Qué es el presidencialismo atenuado? ¿Es realmente mixto? ¿Cómo realmente se está funcionando acá en el Perú? Porque no le quedó muy claro, dice. Bueno, no solamente a él no le ha quedado claro, a muchos aún no nos queda absolutamente claro cómo funciona esta figura, justamente porque varía mucho de acuerdo a las correlaciones de fuerzas que pueda tener el Poder Ejecutivo. Un presidencialismo atenuado es un presidencialismo que no es puro, que adopta figuras del parlamentarismo, pero que a su vez no hace que este sistema sea parlamentarista. Es un sistema presidencial con instituciones calcadas del sistema parlamentario. Esa es una definición de presidencialismo atenuado o presidencialismo matizado, como lo llaman algunos constitucionalistas en la actualidad. Muchas gracias. Tengo otra pregunta también, que en el causal del artículo 113, número 2, dice: la vacancia del presidente, preguntar por qué le dieron 10 días y no 3, 5 días. Eso está en el reglamento del Congreso. Efectivamente, Arturo. ¿Y por qué 10 días? ¿Es el máximo para tratar de ser más transparentes, más legal todo, darle todas las prerrogativas para poder defenderse? Lo que pasa es que si se hacía en 3 días, se iba a ver aún más apresurado. Entonces yo creo que por una cuestión de conveniencia le dijeron, es máximo 10 días, ¿no? Entonces él pidió que le adelantaran y que lo citaran antes, pero tampoco el Parlamento tenía la obligación de aceptar ese pedido. Ok, que podía denegarse también, se negó. Así es. Y se pidió a cuál, ¿no? Y otra pregunta que me han enviado es: ¿la ley orgánica del Tribunal Constitucional le permite pronunciarse sobre la incapacidad moral? ¿Es legal que el Tribunal Constitucional pueda decir que la incapacidad moral es tal o cual forma, y además, después de 3 meses de haber elegido otro presidente, qué podría pasar? Es una pregunta de un participante. En este caso lo que habría sería una sentencia interpretativa. No se podría ya dar marcha atrás. Es como la disolución del Congreso. Así hubieran declarado inconstitucional la disolución del Congreso, ya no se iba a volver a constituir el Congreso, ¿no? Hay un calendario electoral, etc. Entonces, ya el mismo Urbiola el día de hoy ha dicho que no hay nada que se pueda hacer legalmente respecto a ello, ¿no? Sin embargo, la próxima semana se van a reunir los del TC para emitir un pronunciamiento al respecto. Hay una audiencia el día 18. Bueno, específicamente la pregunta puede, y claro, efectivamente, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Ojo, la Constitución no lo dice, ¿no? Lo sugiere en varios apartados, pero no lo dice textualmente. La ley orgánica, que es parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Estas leyes que son fundamentales y están alrededor pues, de el artículo 2 de la Constitución y otros, efectivamente lo pone esta ley orgánica en el bloque de constitucionalidad. Por tanto, la Constitución y el bloque de constitucionalidad pertenecen
a la máxima jerarquía normativa. Y ahí se señala que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Y como hay una causal subjetiva en el artículo 113, numeral 2, que está causando controversia, podría el Tribunal Constitucional, está facultado, no obligado, a hacer una interpretación de este artículo. ¿Okay? Estos son los artículos bomba, que yo le llamo, que están ahí hasta que se usan, y cuando se usan son una bomba, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con la incapacidad moral. Y tendría que, otra pregunta, tendría que acatarse lo que dice el Tribunal Constitucional de poder, que no le parece la incapacidad moral tomada por el legislativo. Esto habría que verlo, ¿no? Cómo es que sucede, pero si somos respetuosos de la legalidad, pues sí, el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional y ya, es así. Desgraciadamente o afortunadamente, el sistema se ha decantado por un solo intérprete de la Constitución, que es el máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional. Si no, habría que modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y darle otros alcances. Correcto, doctor. Tengo otra pregunta. ¿La incapacidad moral implica un acto solo político? Es justamente lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Es solamente un acto político? Está por definirse. En la actualidad sí, porque para el caso concreto ha sido político, porque, como ya hemos visto, el Ejecutivo no puede ser acusado si no es por determinados delitos. El artículo 117 de la Constitución no ha sido el supuesto y se ha interpretado de forma abierta la permanente incapacidad moral, adecuando los hechos que hemos visto que simplemente son testimonios, no hay un proceso de investigación respecto al tema, un proceso serio, que tenga algún tipo de sentencia, que tenga algún tipo de solidez. Entonces, es una herramienta política, pero que no ha sido diseñada para esto, ha sido diseñada para cuando existe el presidente, imagínense pues que tiene un accidente y queda tetrapléjico, ¿no? Y ni siquiera puede manifestar su voluntad. Ahí habría una incapacidad mental también, ¿no? Y esto, el artículo de la vacancia es un artículo de sucesión, no de sanción. Primero hay que constatar la vacancia, no hay que declararla, hay que constatarla simplemente. Y no se han constatado los hechos que han sido materia de esta figura que se ha aplicado en el Congreso. En todo caso, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra respecto a ello. Ya, según me ponen acá, dicen el tribunal, la vacancia presidencial, la incapacidad moral, ha sido hecha de esa forma para poder abarcar muchos actos que podrían suceder, como por decir, el presidente hace un asesinato o hace cualquier otra cosa que no está tipificado ahí, por eso le dice incapacidad moral. Mira, si el presidente cometiera un acto delictivo como un asesinato, no se le podría juzgar, habría que esperar a que se concluya su mandato para poder iniciar las investigaciones, detenerlo, etcétera. Está en la Constitución claramente establecido y como reitero, la vacancia de la presidencia de la República está en el artículo 113 y no es una sanción, sino es la consecuencia de haber devenido pues en incapaz mental o incapaz moral. Entonces ahí es donde hay un problema y donde hay una interpretación que el Tribunal Constitucional veremos pues si la próxima semana o dentro de un plazo razonable nos dice cuál es su apreciación respecto a la constitucionalidad de esta figura y de estos actos que nos han convocado esta noche. Entonces, señor profesor Cantoni, lo que quiere decir que si se define después de 2 meses, de acá en enero o febrero, solamente sería una definición ya, porque ya el acto está consumado.
¿Es así? No solamente sería una definición, sino que surgiría hacia adelante un nuevo criterio. Las sentencias no son retroactivas, las sentencias del Tribunal Constitucional Correcto. se aplicarían en adelante, ¿no? En adelante, entonces las incapacidades morales tendrían que pasar por algún tipo de reglamentación adicional, o no, a lo mejor dice el Tribunal Constitucional que hay que dejar las cosas como están y que dependerá del sustento parlamentario que tenga el presidente, porque si el presidente hubiera tenido unos 40 congresistas, no hubiera sucedido lo que sucedió. Es así de sencillo, salvo que se le hubieran retirado el apoyo. Este es un tema que tenemos que reflexionar, cómo funciona nuestro sistema presidencial y si es factible que el presidente no tenga apoyo en el Congreso. El presidente disuelve el Congreso, se elige un nuevo Congreso, él no presenta ningún representante y tiene un Congreso absolutamente adverso. Y podemos, porque 85 votos es una barbaridad. Sí. 85 votos de 130 es un número muy importante, con lo cual me hace ver también que hay una incapacidad del Ejecutivo para conversar y negociar con las bancadas que están en el Parlamento. Correcto. Tengo la última pregunta. Creo que Pepe tiene una pregunta por ahí. A ver. Pepe, José, doctor Oviedo, ¿quería hablar? Sí, cómo no. Adelante. Doctor Cantoni, en primer lugar, quiero agradecerle no solamente la gentileza de esta participación, sino el nivel ilustrativo de su charla. La verdad que he encontrado mucha riqueza y mucho asunto que reflexionar sobre este punto. En ese sentido, yo quisiera también introducir un elemento que me parece que puede ser motivo de reflexión. Mi querido amigo Jorge Rodríguez está por ahí escuchando, ¿no? Lo señalo porque es mi compañero de promoción del colegio, ¿no? Nos conocemos de chiquitos. Bueno, entonces, quiero poner en reflexión lo siguiente. Usted ha hecho una afirmación, en razón de su convicción, evidentemente, diciendo que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, ¿no? No ha hecho una afirmación, ha hecho una aseveración, ¿no es cierto? Una aseveración. Porque la ley lo dice así, la ley lo dice Porque así. la ley lo dice así, exactamente, así es, ¿no? El Tribunal Constitucional, no, o sea, se rige también por normas, una norma constitutiva, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y además el Código Procesal Constitucional, que hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. En ese sentido, yo no he aseverado personalmente, sino basándome en el contenido de las normas. Correcto. Sí, justamente esa aclaración era importante porque yo entiendo, ¿no?, que en primer lugar la Constitución en el artículo 102, inciso primero, ¿no?, dice que el Congreso puede dar leyes y resoluciones legislativas e interpretarlas y derogarlas. Así es. Atribución del Parlamento. No hay ningún otro artículo en la Constitución que le dé a ningún órgano, sea poder del Estado o sea organismo constitucional autónomo, ¿no es cierto?, esta atribución de interpretar las leyes. Y si le da esta atribución de interpretar las leyes, también tiene la capacidad de interpretar la Constitución, porque si no fuera así, también no podría realizar las reformas constitucionales. Porque para realizar una reforma hay que interpretar la ley anterior. Eso es clarísimo. Y en el caso de la reforma constitucional tendría que interpretarla también el Parlamento y decir, esta constitución, esta disposición constitucional no va, la cambiamos por esta otra. En el artículo referente al Tribunal Constitucional no se dice que tenga capacidad interpretativa. Lo que se dice es que declara la inconstitucionalidad. Y si tuviera que interpretar restrictivamente respecto de la declaratoria de constitucionalidad o de inconstitucionalidad y nada más. Yo me hago la siguiente pregunta en razón de estos dos
de esta versión, de esta interpretación que quiere ser sistemática, ¿no es cierto? Sistemática. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el propio Parlamento, no este, sino un anterior, ha cercenado sus derechos diciendo de que el Tribunal Constitucional, al aprobar el Código Procesal Constitucional, ha dicho que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución? A mí me parece esto un razonamiento inconstitucional, que solamente es fruto o de dos cosas, o de la ignorancia o del interés político. Nada más de estas dos cosas. Entonces, cuando usted alude, perdón, disculpe, voy a terminar para que usted se explaye, porque no, o del interés político. Entonces, la pregunta que yo me hago, la siguiente pregunta que yo me hago, si el único intérprete de la Constitución, desde el punto de vista estrictamente constitucional, es el Parlamento puede o no puede contradecir una decisión del Tribunal Constitucional sobre sí mismo, sobre lo que él tiene que hacer. Y han habido dos acciones donde el Tribunal Constitucional se ha metido dentro del quehacer parlamentario. Le ha dicho al Congreso que tiene que cambiar, ¿no es cierto?, la lógica de las investigaciones y del procedimiento parlamentario, y se lo ha señalado en cuanto al procedimiento de investigación. Y eso a mí me parece un tremendo exceso. Del otro en este momento no recuerdo, ¿no? Pero hay dos razones más por las cuales el Tribunal Constitucional no puede estar por encima del Parlamento y no puede darle contenido constitucional a una norma constitucional. Y estas dos razones son las siguientes. La primera, que los que eligen al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, el que elige al Tribunal Constitucional es el Parlamento, ¿no? Ahora se está debatiendo que cómo lo van a hacer, que cómo no lo van a hacer, y la razón básica que dan para que este Parlamento no lo haga es porque está deslegitimado. O sea, un Parlamento deslegitimado tiene que consentir que 4 sinvergüenzas o 6 sinvergüenzas en el Tribunal Constitucional continúen por 7 años más. Porque eso es lo que va a pasar. Yo decía, y un Parlamento que ha hecho una vacancia puramente constitucional, de dificultad política amplia, no podría ser la vacancia porque está deslegitimado. O sea, lo hace bien, pero no se acepta, por un asunto de carácter político. Esto era previsible. Pero entonces, el problema está en que el Tribunal Constitucional, por un lado, ¿no es cierto?, está sujeto al Parlamento en cuanto a que pueden, ¿no es cierto?, realizar solamente sus funciones si es que el Parlamento elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero más aún, el Parlamento los puede acusar constitucionalmente. Está también en la Constitución. ¿Cómo un órgano dependiente del Parlamento le va a enmendar que el Parlamento le va a enmendar la plana al Parlamento? ¿No? ¿Cómo es eso de que el Parlamento no puede actuar? El Parlamento puede actuar mal, eso es en toda discusión. Pero si actúa en el uso de sus funciones, no se le puede negar esa posibilidad. Dejo esta, con la vehemencia que me caracteriza en estos temas, dejo a su consideración estas reflexiones para ver si en algún momento usted las puede tener la benevolencia de comentarlas. Bueno, hay dos asuntos importantes, ¿no? El artículo 201 de la Constitución genera el marco del Tribunal Constitucional. Y ahí se señala, ¿no?, que el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente. Por tanto, no depende de lo que diga el Congreso. El Congreso puede nombrarle a sus miembros, puede realizar una serie de actos que están contenidos en su reglamento. Sin embargo, el TC, por atribución constitucional, es el órgano de control de la Constitución, señala el Tribunal, la misma Constitución, ¿no? El artículo 201 señala: el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, es autónomo e independiente, ¿no? Entonces, se le dan las atribuciones respecto a los procesos constitucionales, ¿no? Por otro lado, si el Parlamento no está de acuerdo con algún tipo de resolución o sentencia del Tribunal Constitucional, puede impugnarla,
puede impugnarla. El Parlamento también puede presentar acciones de inconstitucionalidad, puede hacer uso de los procesos competenciales. El Parlamento tiene sus mecanismos también, al igual que otros organismos del Estado, para cuestionar constitucionalidad. Pero como usted bien dice, de acuerdo a la interpretación que le ha dado a el artículo de las atribuciones del Congreso, efectivamente, pues, habría que interpretar la Constitución en su unidad, ¿no? Como en el caso también, pues, de la presente vacancia, se ha interpretado la Constitución solamente una partecita, no se ha visto el conjunto, ¿no? Efectivamente, pues, el Congreso, la respuesta es, el Congreso puede hacer todo lo que tiene que ver con representación, legislación y control. Y la interpretación constitucional, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, le correspondería al Tribunal Constitucional. Y el artículo 201 de la Constitución señala que el TC es el órgano de control de la Constitución. Yo todo lo veo en su sitio, pero a lo mejor son mis buenos deseos constitucionales los que lo hacen ver, y mientras no haya materia controvertida, y mientras no haya el conflicto, pues no tenemos por qué volar tanto, ¿no? De que pueda suceder ese tipo de conflictos entre órganos del Estado. Lo que hemos visto es que el conflicto es constante entre Ejecutivo y Legislativo. No se choca tanto a nivel del Tribunal Constitucional Parlamento, pero efectivamente es un actor y hay un check and balance, hay un mecanismo de control constitucional, y hay relaciones entre el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Congreso como legislador. Y efectivamente, el Congreso puede modificar la Constitución. Por tanto, podría modificar también los términos de la incapacidad moral. Si no lo hace el Tribunal Constitucional, podría, con su procedimiento, pues, de reforma constitucional a través de 2 legislaturas ordinarias, podría modificar el texto de la Constitución. Y el que puede lo más, puede lo menos. Así que le agradezco su reflexión, mi estimado doctor Oviedo. Muchas gracias por esa observación. Sin embargo, yo todo lo veo más o menos en su sitio, y veo que el Tribunal Constitucional, si bien alguna vez puede sobrepasar un poco sus atribuciones, no es, digamos, un órgano que podamos a todas luces decir que es un órgano arbitrario, que constantemente se equivoca. Tiene una buena jurisprudencia que ha servido de alguna manera para ordenar el sistema jurídico y el sistema de fuentes constitucionales, sobre todo, que no es nada sencillo de aplicar. Entonces, por eso también la legislación procesal es tan compleja, procesal constitucional. Y por ello hace, pues, que la disciplina del derecho procesal constitucional pase a ser esotérica en algunos momentos. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, una pregunta adicional en la cual está acá. El caso de la vacancia presidencial puede implicar la inoperancia del sistema presidencialista parlamentarizado existente en el Perú. Sí. Sí, a secas. Hemos destapado la caja de Pandora. Y yo no quiero darle un matiz político a mi intervención, pero creo que más de un candidato a la presidencia el próximo año ha estado en cárcel. ¿No sería ya incapaz moral de origen? Porque ya estuvo en la cárcel. O sea, así es. Entonces, el principio de igualdad, ¿no? Lo han vacado a Vizcarra. Pues el próximo Poder Ejecutivo, entonces, podría nacer muerto. Miren, si llevamos la interpretación constitucional a un extremo, a los resultados perversos que nos puede llevar. Gracias, Arturo, por la pregunta, muy pertinente. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta alguien quiere hacer? Señora Hover, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Alguien más? Sí, me permite. No, el doctor Benjamín Álvarez quiere hacer una pregunta. Ok, adelante. ¿Cómo estamos, Pepe?
Bueno, No, para no, felicitarlo primero al doctor Cantoni por su brillante exposición. Yo comparto los puntos de vista respecto a que lo que está en crisis es de repente el modelo constitucional que tenemos en el país, ¿no? Esta fórmula mixta, presidencialismo y parlamentarismo, ¿no? Y sin embargo, también creo que hemos concordado que eh, la figura de la permanente incapacidad moral en su fórmula interpretativa, digamos, corresponde al Congreso y es de carácter subjetiva, ¿verdad? Efectivamente, es subjetiva. Dicho esto, creo que nuestro modelo de Estado de alguna forma exige al primer servidor público, digamos, en este caso al presidente de la República, le exige una cierta capacidad, sí, le exige integridad, digamos, como una fórmula de decencia, de honestidad y modelo de ciudadano. Lo que pasa es que, es más, estaba revisando la ley orgánica de elecciones generales en el artículo 10, establece, no, el 108, o sea, cuáles son los requisitos para ser presidente de la República, ¿no? Y dice gozar de derecho a sufragio. Eso implica tener la capacidad legal, no tener sentencia vigente, etc., etc., ¿no? Y el 107 dice también los impedimentos para postular, ¿no? Hay varias causales, los ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Banco Central de Reserva, de las Fuerzas Armadas, la cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado afines, dentro del segundo grado del presidente de la República, ¿no? Algo así. Lo que exige entonces nuestro Estado es pues, que tengamos un jefe de Estado, que es jefe de gobierno, pero significa la nación, está obligado a hacer cumplir las leyes, la Constitución, las sentencias judiciales, que sea un hombre íntegro. Y lo que hemos tenido a la luz de los hechos que se conocen ya, es una persona que ejerció el cargo que puso en cuestión esta situación de integridad. Es más, creo que en el debate, digamos, de la ciencia política en estos tiempos y del propio sistema democrático se exige para todos los cargos integridad. ¿Usted no cree que eso debería ser parte de la interpretación de esto de la incapacidad moral? Muchas gracias, doctor. Mi estimado Benjamín, te lo pongo de otra manera. ¿Qué pasa si el expresidente Vizcarra, ahora en fiscalía, finalmente es declarado inocente de todo cargo? ¿Qué podemos decir? Porque puede suceder. O sea, al momento que estamos diciendo que él ha violado la integridad, ya estamos violando la presunción de inocencia de alguien que señala que es inocente, basándonos en los hechos de un aspirante a colaborador eficaz, que es alguien convicto y confeso, porque si no, no puede ser aspirante a colaborador eficaz. ¿Por qué privilegiamos al colaborador eficaz y destruimos la presunción de inocencia de un ciudadano? Efectivamente, concuerdo con usted, Benjamín, de que hay conductas que pueden ser reprochables, ¿no? Y que finalmente puedan traer pues consecuencias políticas a el Poder Ejecutivo. Sin embargo, es razonable que a través de un dicho de unos testigos se genere un mecanismo constitucional de vacancia a 5 meses de las elecciones. Bueno, ya estos son argumentos ya más de practicidad, pero de todas maneras es cuestionable el argumento de la integridad, porque la integridad es, mientras hay presunción de inocencia, todos somos íntegros. Yo soy inocente mientras no me han declarado culpable. Entonces, eso es lo que hace ver que esta causal de incapacidad moral realmente hace referencia a una incapacidad mental, porque si no, no se sostiene en una interpretación integral de la Constitución. La Constitución debe ser interpretada de forma integral, y la Constitución tampoco ampara el abuso del derecho. Artículo 103 de la Constitución. Gracias, Benjamín, por la pregunta. Perdón, gracias, señor Benjamín. Adelante, doctor Oviedo. Don Benjamín, sí. si quiere usted, tiene usted el derecho de réplica, yo me guardo para después.
Sí, sí, yo quería solo comentar algo. Bueno, hay dos hechos. Bueno, estamos claros todos también que la parte, digamos, del procedimiento, digamos, penal, corresponde en las fases pertinentes al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿no? Ellos valoran, ponderan las pruebas, ponderan, digamos, todos los elementos que puedan tener connotación delictiva o no. Y desde luego ellos son los que valoran la presunción de inocencia y cuándo se vence la presunción de inocencia o se desvanece la presunción de inocencia, ¿no? Pero para el caso en concreto, por ejemplo, el escuchar a un presidente de la República en una grabación efectuada por su propia secretaria, coordinando al presidente de la República, instruyendo al presidente de la República a mentir al Ministerio Público, a mentir al Congreso de la República, orientando, digamos, declaraciones falsas, a ocultar pruebas, o sea, pruebas que en el caso famoso Richard Swing, eso que desde luego lo va a valorar, lo está valorando, lo está investigando, lo hará la fiscal de la Nación en su momento correspondiente. Pero ese solo hecho, el haber oído, o sea, más allá de que la presunción de inocencia per se, uno la respeta. No yo veo al pone menos en dos cuestión, delitos. Al menos claro, veo dos delitos. claro, Hay dos pues digo, delitos por lo menos. La obstrucción de la justicia, exacto, delito contra la fe pública. O sea, exacto, al menos hay dos delitos ahí en los audios. exacto. Pero yo no puedo tomar esa decisión. Esa decisión la tiene que tomar un juez. Termino mi argumento, ¿no? Yo decía, para, Sí, adelante. para la valoración subjetiva del congresista, del parlamentario, porque el parlamentario hace un juicio político, ¿no es cierto? Y la sanción, o sea, la vacancia, en el fondo es una sanción política también que hace el Congreso, digamos, cuya composición es política. Entonces digo, si un congresista escucha eso, o sea, y si un congresista se entera que hay 6 colaboradores eficaces que ya pasaron, bueno, uno de ellos ya pasó la fase de fiscalía, o sea, ya completó el círculo total, ya fue aprobado la colaboración por un juez. Y eso significa que ha pasado toda la fase de corroboración. Y ha trascendido ya que ya se saben los cheques, se sabe quién lo cobró, no, a quién se entregó el dinero, se saben de dónde salió, de qué cuenta. Y más se sabe que el propio expresidente Vizcarra fue a la oficina. O sea, todo esto ya está corroborado. O sea, con esa información uno tiene la sensación, más allá del elemento, digamos, formal de la presunción de inocencia, uno tiene que respetar, pero eso en el procedimiento penal correspondiente. ¿No tiene uno la sensación de que la integridad de un jefe de Estado desde ese momento ya está en cuestión? O sea, eso voy. Ese elemento subjetivo del cual hemos hablado al momento de decir que es el que rige para la definición de lo que es en este momento, hasta que no está definido, lo es la incapacidad moral permanente. A eso me refería. Nada más, señor doctor Antonio. Gracias, doctor Oviedo. Tengo otra pregunta del señor Ricardo Lituma. Adelante, señor Ricardo. Puede prender su micrófono, por favor. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Era con relación también a lo que había acotado Benjamín Álvarez. O sea, se entiende que el presidente de la República, digamos, encarnando a la nación, se espera de él una conducta íntegra. Y también es cierto entonces que la figura de la incapacidad moral debe ser de repente entendida también a la luz de los tiempos actuales, ¿no? O sea, hoy en día la incapacidad física o debería tal vez entenderse como médica, incluyendo los aspectos mentales como fisiológicos como tales, y la incapacidad, digamos, moral entendida como tal, como moral porque se espera de él un comportamiento íntegro. Entonces, en ese esquema de interpretación, como bien menciona Benjamín, el parlamentario que tiene que juzgar la situación evalúa una serie de hechos que no necesariamente, que pudiendo ser delictivos son a la vez también, o sea, de hecho, si son delictivos, implican un comportamiento reñido con la moralidad. Pero también hay comportamientos que no siendo delictivos están reñidos con la moralidad, ¿no? El solo hecho de tener una conducta permanente, de mentir, como se demuestra, por ejemplo, en el tema de los audios o en el primer pedido de vacancia, ese es uno que podría demostrar un comportamiento, digamos, continuo en el afán de ocultar la información o de
de obstruir, digamos, las investigaciones. Y luego viene el otro punto, cuando viene el segundo proceso de vacancia, al que se añade, y este sí es un punto válido que menciona el doctor Cantoni, ¿no? Que, claro, no es un hecho sobreviviente, es un hecho que viene de la gestión de cuando el señor Vizcarra era gobernador regional. Pero ahí viene el punto, que se enlaza con el tema de la colaboración eficaz. Y es que, claro, cuando antes se ha juzgado políticamente a los mandatarios de turno, digamos, sobre presunciones, porque aquí en el Perú siempre hemos dicho que los jefes de Estado han sido corruptos, ¿no? Pero nunca, no todos han sido objeto de procesos de vacancia, ¿no? Pero digamos, es un decir de muchos. Pero en este caso, y a mérito de las colaboraciones eficaces, que eran procedimientos no existentes en esa época y que tienen ciertas características particulares, como bien ha mencionado Benjamín, en este particular caso, no es solamente la declaración o la acusación de una persona a otra, y claro, hay una presunción de inocencia absoluta en ese momento, porque todavía tiene que pasar por cierta contrastación, por una investigación. Pero el proceso de colaboración eficaz, y en el caso que nos encontramos, ha pasado por ciertas etapas, y hay un detalle que de repente no se mencionó acá, que por ejemplo, este proceso no solamente ha pasado ya por el tema de la fiscalía, sino que ha pasado por un proceso judicial a cargo de un juez que convalidando la información decide variar la medida, digamos, de uno de los colaboradores porque le causa convicción la información que está presentando. Si no fuese así, si no se hubiese corroborado esa información, el juez no hubiera variado la medida, que era justamente el premio que estaba buscando el colaborador, porque el premio se otorga cuando se corrobora la información, no solamente por el hecho de brindar. Entonces nos encontramos en un supuesto de una suerte de ruptura de la presunción de inocencia o de un vaticinio, digamos, de una condena a futuro, una casi condena a futuro. Falta continuar con el procedimiento, pero el juez ya tiene una convicción por la cual ha otorgado un beneficio. Y eso nos pone en una situación que no existía antes, ¿no? Entonces, tenemos un congresista que teniendo esa información dice, yo tengo la certeza al 90 o más % de que este señor va a ser condenado en el futuro. Y si este señor, que representa a la nación, debe mantener una conducta íntegra, aun cuando no haya sido sobreviniente, sino viene de antes, pero unido a los hechos actuales de las mentiras, pero tomando en cuenta que se trata entonces, discúlpenme la expresión, pero que uno podría decir de un casi delincuente condenado, ¿no? Entonces, cabe mantenerlo, digamos, en el poder, cabe hacer un ejercicio de pragmatismo y decir, bueno, miro a un costado y entonces asumo que, bueno, como se menciona que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, hasta mientras no tenga la sentencia firme, pero yo ya tengo mucha información cierta que me lleva a la convicción de que va a ser necesariamente condenado, ¿no? Es una suerte de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, ¿es posible mantenerlo en el poder? O sea, ahí vienen conflictos también con el tema de la dignidad de la nación, ¿no? Es decir, debemos mantener eso. O sea, creo que la situación, estos nuevos procedimientos penales que se han creado, generan también un conflicto, digamos, para situaciones como estas, porque, digamos, no se podía evaluar las consecuencias de estas aplicadas ahora a procedimientos que fueron diseñados también en otras condiciones. ¿No cabe allí también una reflexión? O sea, ¿es posible mantenerla entonces en esas circunstancias, la incapacidad moral como un proceso sujeto necesariamente pues, a una demostración en definitiva o una sentencia definitiva? Ahí termino, concluyo ahí con eso. Disculpe. José, ¿quieres agregar algo a esto? Adelante, Pepe. A José, doctor Oviedo. Sí, justamente para que se englobe el asunto, ¿no? Yo creo que los abogados buscan con natural interés, ¿no es cierto?, proteger los derechos de quienes son objeto de una acusación. Pero de lo que no se han dado cuenta es que la protección de esos derechos, en el caso del derecho, tiene una vía. Tiene la vía de los actos jurídicos.
Y aquí no estamos hablando de un acto jurídico, estamos hablando de un acto político. Es decir, el derecho no puede arrogarse la pretensión de creer de que todo acto tiene que ser delictivo para que sea sancionado. Existe también lo que se llama la sanción social, y existe también lo que se llama la sanción política. ¿A quién le corresponde la sanción social? Al pueblo. Alan García no se sabe si ha sido ladrón o no ha sido ladrón, pero todo el mundo tiene la convicción de que lo ha sido. Esa es una sanción social. Jurídicamente hablando, no es ladrón. Pero no es, pues, ¿no? Pero socialmente hablando, su figura está signada por el latrocinio. ¿No es cierto? Eso no es un acto jurídico, es un acto social. Si hubiera habido un pronunciamiento del Parlamento respecto del señor García o respecto del señor Toledo, ¿no es cierto? ¿No? Ese acto hubiera sido un acto político, con consecuencias sociales, ¿no es cierto? Y yo creo que los juristas que no tienen experiencia política, ¿no es cierto? O sea, que no han trabajado en el Parlamento como usted, por ejemplo, ¿no? Que no tienen experiencia política, están inclinándose porque los derechos se demuestren, se protejan de todas maneras con la demostración de un hecho, sin entender de que hay juicios políticos y de que hay juicios sociales. Eso es un acaparamiento de la verdad. Los abogados no tienen derecho a acaparar la verdad, ¿no? Y los políticos que se amparan en el derecho sin saber que el derecho no puede ser, que el derecho puede ser excedido por la política, cometen un error. Ahí lo dejo nomás, doctor Cantoni, porque sé que usted tiene sus reflexiones al respecto. Le agradezco que tolere mis insolencias. Yo soy lingüista, no soy abogado. Bueno, tan es cierto lo que ha dicho Eduardo, disculpa que lo voy a tutear, y tú, Pepe, que así ha sido. Se le ha vacado políticamente y sin ningún tipo de ni presunción de inocencia, ni proceso terminado, era imposible incluso porque al presidente, como ya hemos visto, de acuerdo al artículo 117, no se le puede procesar. Entonces entramos al dilema del huevo y la gallina, ¿qué ha sido primero? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, es tan cierto lo que ustedes dicen y la apreciación de la integridad que dijo Benjamín, Eduardo, tan cierto es también el argumento político que efectivamente así ha sido hecho. Sí, claro. Tan posible es que así se ha hecho. ¿Usted ve algún tipo de arbitrariedad en eso? ¿Ve un tipo de arbitrariedad? Porque ustedes los abogados constitucionalistas, no lo estoy personalizando, ¿eh? No estoy personalizando en usted, no. Los abogados en general dicen, está proscrita la arbitrariedad. La arbitrariedad jurídica, por supuesto que está proscrita. Los políticos tratan de evitar la arbitrariedad y el pueblo no se siente que está cometiendo una arbitrariedad cuando asigna a un presidente de la República como ladrón, como borracho, como cocainómano o como lo que fuere. ¿No es cierto? O sea, toda la gente que está en la calle opina que ha sido arbitraria la vacancia. Así es. Así es. Así es. Escuchemos los argumentos de las calles. Si no queremos escuchar la del derecho. Buena. Sí. Bueno, no sé si me dejan hablar. Arturo, quiere hablar el doctor Eduardo Fluker. Sí, posible. Está cerrado tu micro. Adelante, doctor Fluker, ponga su micro. Ya está prendido, ya lo escuché. Ya lo apagó. Ha apagado su micro. Malísimo yo. Ya, ahora bueno, ya. Ok. Bueno, bueno, ya hablando en serio, yo noto de que mucha gente confunde planos. Confunde, como lo han dicho muy bien José Oviedo, como lo han dicho otros que han seguido en otra palabra, que el plano político no se puede identificar, no se puede confundir con el plano jurídico. El plano jurídico
ahí sí está la presunción de inocencia, todo lo que ya sabemos, pero el plano político no es así. En el plano político, la decisión de vacar a un presidente es política. Lo que no es, y por supuesto, la calificación de la conducta, de la incapacidad moral, es por definición subjetiva, y la decisión de vacarlo es discrecional. Lo que no es discrecional es el procedimiento para alcanzarla. Ese sí, reglado, con plazos perentorios, con derecho de defensa, pero el tema principal de la vacancia es político y por lo mismo discrecional. Esto es uno. Y otra reflexión es el concepto mismo de la incapacidad moral. Desde la Constitución de 1839 se habla de la incapacidad moral o física, y se la ha identificado, aún en nuestros días, con la incapacidad mental. No son lo mismo. Tengamos en cuenta que cuando se habló por primera vez de esto en 1839, no existía el psicoanálisis. Freud todavía no había nacido. Por supuesto, Carl Jung, Guillermo Wundt, todo lo que sabemos de psicología ahora, en esa época no se hablaba de eso. La incapacidad física y la incapacidad mental, la incapacidad física es distinta de la incapacidad moral, siendo la incapacidad mental una modalidad de incapacidad física, solo que referida, obviamente, a la salud mental. En cambio, la incapacidad moral y permanente está ligada a la conducta. Conducta que puede ser incluso, no, eso no interesa. Interesará para efectos penales, pero no para efectos políticos. Como bien decía el profesor Oviedo, el plano social es distinto del plano jurídico. Y todo. Y ahí todo. Adelante, señor profesor Rafael Cantoni. Por favor. No sé ¿Cuál es la pregunta, yo no puedo convencerlo de otra cosa porque su postura también es razonable. Su postura también es razonable y también es una interpretación válida. Entonces, ¿qué le puedo cuestionar al señor Eduardo, ¿no es cierto?, su propia interpretación? Esperemos, pues, el señor Fluker, que tiene un criterio que es un criterio coincidente, además, con el de muchos de aquí, como el doctor José Oviedo, y me parece bien. Justamente la democracia es discutir ideas, ¿no?, y de alguna manera llegar a consensos, que es lo que finalmente no se está haciendo, que es llegar a consensos. Eso es lo que tenía que decir. Doctor Cantoni, yo la verdad es que quiero, en lo personal, quiero agradecerle sobremanera que nos haya permitido, por el nivel de su exposición, entrar en un debate enriquecedor, en un debate agradable, hacer de este foro algo que ha valido la pena. Como conversaba fuera de esta reunión con usted, en este momento donde la practicidad se impone sin mayor reflexión, usted nos ha dado la oportunidad de reflexionar de una manera muy interesante y muy constructiva sobre este tema. Yo en lo personal estoy muy agradecido. Gracias a ustedes. Agradecemos la presencia del doctor Rafael Cantoni, el profesor universitario, que nos da una excelente conferencia, muy académica, acerca de la Constitución y la incapacidad moral. Antes de despedirme y de haberle agradecido, le tengo que decir que yo, como gerente de la empresa Oviedo y Landaure Consultores, estamos dictando un curso de la evaluación de proyectos de ley y elaboración de dictámenes para este 16 de noviembre que empieza, 16, 19, 23, 26, 30, y también el 3, 7 y 10 de diciembre de 6:30 a 9 de la noche. Cualquier pregunta lo pueden hacer a mi celular, 99-736-7904 para la inscripción. Les agradecemos su participación. Que tengan muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias a todos. Vamos a
Doctor Tengo- Landaure, ¿esta conferencia se va a subir a YouTube? Sí, lo vamos a pasar a Ah. YouTube inmediatamente terminando. Lo voy a hacer la transferencia. Demora un poco. A más tardar el día de mañana estará ya. Y me pasan el Ah, link. perfecto. Por supuesto, de todas Muchas maneras. gracias a todos. Muchas gracias a todos y muy Gracias, buenas noches. ¿Ah? Rafael, Gracias, muchas buenas gracias noches, por su tiempo. Antonio, muchas Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias, Benjamín, Nelida. qué gusto verte. Gracias y Igual- felicitaciones Igualmente, por el Pepe, evento. igualmente. Gracias, Cuídate. sí. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Bye. Buenas noches, Silvia. Muy buenas noches. Gracias igualmente, José. Gusto Ok. conocerla. Gracias, Igualmente. Silvia. Hasta luego. Chao.